otro buque. Estamos hablando del buque Sofía. El posteo da cuenta de una acción realizada antes del amanecer. El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad, casi la misma tónica que el posteo anterior, detuvo sin incidentes a un buque cisterna de la flota oscura autorizado y sin estado. El buque interceptado se llama Sofía, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe. Esta es la otra información, casi en la misma línea, otro buque incautado. Es un increyendo, lo veremos con el correr de las horas. Esta es la información de último momento, la vivís aquí en A24. 2 buques hasta el momento incautados, esta es la información que surge desde los Estados Unidos. Rolando Ograña, Ronen Joar, a ambos gracias por el tiempo, gracias por habernos dado tanta información desde allí. La vida en ese penal. Rolo, buen día. Quiero que nos digas, a ver, cómo es la vida en Venezuela sin Maduro, porque los reportes que llegan desde allí son preocupantes en torno al miedo de la ciudadanía a ser revisados, a ser inspeccionados en sus teléfonos celulares. ¿Qué tal, Rolando? Claro, pero el que te revisen un teléfono celular no es solamente para un disidente político, un periodista molesto. Lo que ha pasado a partir de algunos días es que la gente que está ahí le empiezan a reportar que hay controles de tránsito donde te piden, bueno, la cédula del auto, la cédula personal, pero hay un señor encapuchado con un pañuelo o con una gorra que te dice, venga, venga, el teléfono, ábrame el teléfono. Y te empiezan a mirar el teléfono a ver quién sos, con quién hablas, qué pensás, cuáles son tus posteos en redes sociales. Ese nivel de paranoia es un giro más, es una vuelta de tuerca más en las restricciones, en la paranoia del gobierno sobre los ciudadanos. Venezuela ha pasado de ser, desde el sábado, que eran unas ciudades desiertas, después del estupor que provocó el secuestro de Nicolás Maduro, a pasar a ser ciudades militarizadas. De esta manera, militarizadas sobre sus propios ciudadanos, porque hubo un decreto especial que declaró un estado de sitio, pero es más que un estado de sitio. Le llaman estado de conmoción por agresión externa. Y esto permite que todo aquel que sea sospechoso de haber colaborado con el secuestro de Maduro va preso. Que todo aquel que esté de acuerdo con el secuestro de Maduro va preso. Que todo aquel que informe algo que pueda ser considerado incitación al odio va preso. O sea, va preso cualquiera con procesos judiciales amañados que te pueden llevar hasta 15 años de prisión. Esto es lo que ha pasado. Si alguien pensaba que en la crisis de la dictadura iba a haber algunos gestos de distensión, no están sucediendo. Ahora bien, del otro lado, Donald Trump dice, no, pero cuidado porque Delcy Rodríguez ya está cerrando un centro de tortura que había en el centro de Caracas. Ese centro es el emblemático Helicoide, un shopping fallido que quedó convertido en un centro de detención para presos políticos, donde se calcula que hay 900 presos políticos. Imagínate, la familia de esos presos políticos esperaban que lo fueran a liberar. Nada de esto está sucediendo. Trump dice una cosa, Delcy Rodríguez dice otra, pero la realidad en Venezuela es cada vez más represiva. Rolando, es lo que nos interesa en definitiva, ¿no? Para el ciudadano en general y para el opositor en particular, la Venezuela sin Maduro no tiene condiciones de una vida mucho mejor. Es decir, todo lo contrario. No, se parece cada vez más a lo peor de lo que fue el régimen cubano. Fíjate que de Cuba pasan los años y no se sabe casi nada. Se filtran algunas cositas que se pueden conseguir y sobre todo las puede filtrar la prensa gráfica, pero no hay informes de televisión, no hay canales de televisión que te muestren lo que pasa en Cuba. Hay algunas grabaciones de teléfono que trascienden, tal vez por redes sociales o la mandan a un amigo. Bueno, ese sistema de control social que Cuba pudo aplicar porque es una isla pequeña, bueno, el régimen de Maduro lo está queriendo aplicar en un país grande como es Venezuela. No solo Maduro tenía a los custodios cubanos que terminaron todos muertos en el operativo, sino que han ido tomando ese sistema de control sobre el periodismo y sobre la ciudadanía, lo están importando, lo están copiando de Cuba. Claro, el problema es que lo que está diciendo Trump es totalmente lo contrario. Entonces, por eso es que no se comprende. Trump, hay que acordarse que dijo, bueno, yo tengo lista el segundo ataque si no colaboran con nosotros. Lo único que ha pasado en materia de colaboración hasta hoy es que el petróleo, porque en definitiva esto es un ataque por petróleo, y después te cuento qué pasó con la acusación del cartel de los soles, el ataque por petróleo
quedó en evidencia que era por petróleo, no por Maduro, no por el cartel de los soles. Y lo único que sucedió es que el petróleo que Chevron, empresa americana, estaba vendiendo a China porque ya no podía mandarlo a los Estados Unidos, ahora empezó a fluir hacia los Estados Unidos. Donald Trump dijo que le va a cobrar a Venezuela el equivalente a 2.300 millones de dólares en petróleo y que ese petróleo lo va a administrar él para el bien de los pueblos. Con valor de mercado una y zaraza que demás. no se entiende demasiado. Claro, pero lo concreto es que el petróleo que iba para China ahora fluye para Venezuela. Y había un petrolero ruso que salió de Venezuela y lo estuvieron persiguiendo los americanos hasta que Rusia presentó una protesta formal y los que lo estaban persiguiendo en mar abierto se apartaron y lo dejaron ir. Ahora, dirán hoy los venezolanos, Rolo, y quiero volver un toque con Ronen Suar, dirán los venezolanos, si interesaba solo el petróleo nos hubieran avisado, ¿no? Porque la situación de hoy no está siendo vista de cerca, ¿no? Por Estados Unidos. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello, porque el poder está intacto, ¿no? El poder que supo construir Nicolás Maduro está intacto en Delcy Rodríguez, en Diosdado Cabello, que hablaba de esta manera y que pide la liberación o que lo van a ir a buscar a Maduro. En verdad, es triste quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo. No lo conocen. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. A Nicolás sí lo vamos a regresar. Rolando, explícame lo que significa que Trump le diga queremos que sean colaborativos. No aparentan colaborar demasiado. No, esto es de los creadores de que vengan, que vamos a resistir. Acá tenemos 200.000 milicianos y entraron y en una noche les destruyeron casi todas las instalaciones militares importantes y le secuestraron al presidente. Son bravatas que se dicen en un lugar donde no importa demasiado la palabra. Viste que se dice que en las guerras lo primero que cae es la verdad. Bueno, en ese tipo de episodios que no podemos llamar guerra, sino en todo caso guerra de baja intensidad, lo primero que cae en la verdad y mienten unos y mienten otros y se amenazan con cosas espantosas que después no pueden concretar. Lo único que hay de cierto es que pese a todo lo que Estados Unidos le está pidiendo, lo único en lo que le están cumpliendo es que le van a empezar a mandar petróleo a los Estados Unidos. Esto es lo único que sucedió hasta ahora. Todo lo otro es una expresión de deseos, porque el régimen se ha endurecido todo más. Con una paradoja, fíjate, porque ¿quiénes son los grandes autores del fracaso militar de Venezuela? Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Vladimir Padrino es el ministro de Defensa, el hombre que manejaba todas las Fuerzas Armadas. En cualquier país normal, al tipo que manejaba las Fuerzas Armadas y les entraron con un desfile de helicópteros con 150 aviones, que los sistemas de radares fracasaron. Imagínate que los aviones despegaron desde Puerto Rico, o sea, tuvieron tiempo de saber que se les venían, no sé, 300 aviones encima. Los radares ni se enteraron. Algunos dicen incluso que buena parte de los militares que tenían que estar a cargo del operativo de defensa estaban de vacaciones o estaban de Franco. Esto se organizó a propósito, fue una distracción. ¿Quiénes fueron los que le dieron el dato preciso donde estaba Maduro? ¿Fueron los guardias cubanos? ¿Fueron venezolanos? El fracaso lo tuvieron las Fuerzas Armadas bolivarianas, que les entraron. Ellos que tenían tanta capacidad de resistencia y estaban preparados y se jactaban de que iban a resistir al imperialismo como si fueran Vietnam, no pudieron hacer nada. En cuestión de horas les entraron. Fue un desfile de helicópteros, desfile de drones, les secuestraron al presidente y los responsables de ese fracaso siguen sentados en sus asientos. Enseguida vuelvo, Rolo, y me decís cuál es tu ubicación.